¿La gente se prepara para ese momento? Pues mira, Carlos, estadísticamente 2 de cada 3 personas dejan el retiro a su suerte. Les damos la bienvenida a Entre Expertos, un espacio dedicado a conversar sobre los productos, herramientas y soluciones financieras que tenemos disponibles en Popular. Yo soy Yedith Colón. Y yo soy Carlos Berríos y juntos venimos a hablar de las IRAs de Banco Popular que te ofrecen las herramientas para planificar tu retiro. Hablando de retiro, Yedith, ¿la gente se prepara para ese momento? Pues mira, Carlos, estadísticamente 2 de cada 3 personas dejan el retiro a su suerte. Y tú sabes que para estos temas de planificación financiera, planificación de retiro, el tiempo es nuestro mejor aliado. Así que mientras más temprano nosotros comencemos con esa planificación, más preparados vamos a llegar cuando entremos en esa etapa de vida. Entiendo. ¿Y cómo encaja entonces una IRA? Pues mira, vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es una IRA o una cuenta de ahorro individual? Es un mecanismo diseñado específicamente para ahorrar para nuestro retiro. Ok, o sea que tienes un objetivo preciso. ¿Y quién es la persona o qué grupo debe estar entonces buscando ahorrar para una IRA? Eso es una buena pregunta porque muchas personas se acercan pensando que tienen que empezar esa planificación de retiro cuando están cerca ya de esa etapa. Y ciertamente, como te mencioné al inicio, mientras más temprano nosotros comencemos, mejor preparados vamos a llegar. Así que te voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a pensar en 2 personas. Una tiene 25 años, comenzó a ahorrar para su retiro a esa edad, y tenemos otra persona que comenzó a ahorrar entonces a los 40 años. Son 15 años de diferencia en donde yo pude haber puesto mi dinero a producir, a crecer, ¿verdad? Y ya llegar más preparado para esa etapa de retiro. Y tú sabes muy bien que en Popular nosotros tenemos diferentes alternativas de cuentas IRA. Una pregunta que me hacen mucho también: ¿qué tipo de IRA es la que me conviene? Pues tú tienes que evaluar tu etapa de vida, tus metas financieras y sobre todo tu nivel de riesgo. Porque si tú eres una persona que piensas que eres más conservador, pues entonces tú te debes inclinar por una IRA regular o una IRA Roth. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Esa IRA regular o Roth me va a ofrecer un término específico con una tasa ya fija versus una cuenta IRA Stock Market, que es otra alternativa que nosotros tenemos aquí en Popular. Es una buena alternativa si yo entiendo que yo soy una persona que tiene un apetito de riesgo mayor, tengo potencial de generar ganancias, aunque estas no están garantizadas. Sin embargo, el principal está asegurado por el FDIC. Así que en este tipo de IRA no tenemos una tasa fija, es variable, ¿verdad? Y se va a dejar llevar por un índice de mercado. Pero ese detalle de la protección de principal siempre llama la atención. Yo sé que tú eres el experto en ese tema, pero quisiera comenzar por la IRA regular. ¿Cómo no? Hablando de la IRA regular, que pertenece al grupo de la IRA tradicional, la IRA regular te ofrece múltiples términos, por ejemplo, desde 1 año hasta 10 años. Tu interés, al igual que tu principal, está completamente asegurado. Otra IRA que ofrecemos es la IRA Stock Market, como mencionaste, que tienes oportunidad de crecimiento de acuerdo al índice de la Bolsa de Valores Standard & Poor's. Tienes una oportunidad de crecimiento y tu principal asegurado. Palabras bien importantes. Por el otro lado, tenemos también la IRA Roth, que es la IRA no deducible, que la tenemos con la Popular Roth, que tiene términos igualmente de 1 a 10 años, y tu principal e interés también está asegurado. La versión de Stock Market Roth, que también tiene la oportunidad de crecimiento, y de igual manera, tu principal está completamente asegurado. Recuerdo ahora, quería preguntarte, ¿aumentó la aportación para las IRA en este año? Sí, gracias por traer ese tema, porque sabes que en años anteriores teníamos un tope de aportación de hasta $5,000, ¿okay? Para ese instrumento IRA. Ahora aumentó ese tope de $5,000 a $7,000 para el año contributivo 2025. Así que tenemos una oportunidad extra, ¿verdad?, para continuar ahorrando para nuestro retiro con ese aumento en la aportación. Beneficio de ese aumento: aparte de que la IRA es un instrumento que nos ayuda a ahorrar para el retiro, el dinero está creciendo y también nos ofrece un beneficio contributivo, ¿okay? Así que esa es la importancia de esa aportación. Esa aportación que yo hago hoy la incluyo en mi planilla y me ofrece ese beneficio contributivo.
Wow, son muy buenas recomendaciones. Definitivamente. Así que yo creo, ¿verdad?, que no hay excusas para comenzar a planificarse para esta etapa. Una persona que ya quiera dar el próximo paso, ¿dónde se tiene que comunicar? Pues mira, lo invitamos a que visite nuestra página www.popular.com/IRA. También puede llamar al 787-724-3654 o también visitar cualquiera de nuestras sucursales a través de toda la isla. Perfecto. Pues un placer, Carlos. Igualmente. Y hasta la próxima. Hasta luego.